Continuaremos resolviendo los ejercicios relacionados con la proyección vectorial. Aquí el presente ejercicio nos menciona hallar la proyección vectorial del vector b sobre el vector a, sabiendo que el vector a es igual a menos 4i más 4j en metros, y b viene a ser igual a 0i más 5j también en metros. Bien, entonces a continuación lo que haremos es desarrollar, pero previamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a graficar para poder identificar mejor los vectores y luego hallar la proyección vectorial. Entonces observe. Bien, tenemos aquí entonces a los vectores. Primeramente hay que identificar cuáles son estos vectores, pero para ello tenemos aquí el eje horizontal, que viene a ser el eje X en metros, y tenemos el eje Y, también va a estar dado en metros. Entonces, de acuerdo al enunciado tenemos que el vector A es igual a menos 4i más 4j. Eso quiere decir que tiene componentes menos 4 en el eje horizontal, en este caso hacia el eje negativo. Entonces diremos que esto viene a ser menos 4, y si proyectamos justamente viene a ser correspondiente a este vector. Y observe que también tiene 4 unidades en el eje J. Proyectamos entonces los casos, solamente para cuestión de referencia, a partir de 4 en el eje horizontal y también en el eje vertical, y vemos que justamente se trata de este vector. Para mayor comodidad ya no lo voy a colocar, simplemente vamos a identificar que esta viene a ser el vector A. Entonces a este vector le llamaremos el vector A. Ahora vemos el otro caso. En el eje X vale 0, es decir, este es el punto, y en el eje Y vale 5 metros donde termina el vector. Naturalmente entonces este vector está representado por el vector B. Ahora veamos. En el ejercicio menciona de que hallemos la proyección vectorial del vector B sobre el vector A. Quiere decir que hay que proyectarlo primero desde el vector B hacia el vector A. Es decir, nuestra proyección tendría que ser desde el vector B hacia el vector A, que justamente debe dar 90 grados hacia donde hemos proyectado. El de 90 grados lo voy a poner para este lado, para cuestión de comodidad. Bien, entonces la proyección vectorial que nos están pidiendo es justamente a partir desde este punto hasta donde hemos proyectado. Hasta ahí se ha generado un vector. Ese vector se llama proyección vectorial, que es la que voy a graficar a continuación. Y como ven ustedes, aquí se generó un vector. Este vector que vemos acá se llama la proyección vectorial. Justamente eso es lo que nos piden en este caso. Ahora, ¿cómo podemos hallar esa proyección vectorial? Para eso necesitamos saber los siguientes casos. Primero lo que voy a hacer es las componentes, lo voy a poner aquí, es decir, de esta forma. Lo colocamos por el momento acá. También haré con el otro vector. Para poder hallar la proyección vectorial, que dicha sea de paso le vamos a llamar el vector C, este vector C se puede resolver de la siguiente forma. Primero, si gusta aplica directamente la propiedad, vale decir, la proyección vectorial. Para diferenciarlo colocamos aquí una flechita, en este caso del vector B con respecto al vector A. Esto se resuelve de la siguiente forma. Viene a ser el producto escalar en ese orden del vector B con el vector A, esto dividido entre el módulo del vector al cual se está proyectando. En este caso viene a ser el vector A. El módulo del vector A, todo este término elevado al cuadrado, multiplicado nuevamente por el vector A. Esto es la expresión general de la proyección vectorial del vector B sobre el vector A. Si quiere resolverlo de la forma directa, lo puede utilizar esta expresión. En esta ocasión primero vamos a deducir cómo llegamos a esta expresión y luego lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar los datos y resolver. Para ello necesito entonces los siguientes casos. Primero, esta longitud que se ha generado justamente al momento de proyectar el vector B sobre el vector A, esa es una proyección escalar. Y fíjese cómo se resuelve.
Si nosotros consideramos que entre el vector A y el vector B hay un ángulo que están formando, vale decir, hay un ángulo θ o θ, entonces, cuando yo proyecto el vector B sobre el vector A, vamos a tener que utilizar la siguiente función trigonométrica. Es decir, el valor de C vendría a ser igual al módulo del vector B multiplicado por la función a la cual estoy proyectando, en este caso, coseno del ángulo θ. Como verá usted, en este caso viene a ser un escalar. Ahora, lo que yo necesito es el vector. Entonces el vector simplemente se considera de esta manera. El vector C será igual al módulo del vector B multiplicado por el coseno del ángulo θ. Todo este término viene a ser un escalar. Entonces, para que sea vector necesitamos multiplicar por un vector. En este caso le vamos a llamar el vector unitario U. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y dónde se ubica el vector unitario U? Eso es lo que voy a graficar a continuación. Primero, como verán ustedes, este viene a ser el eje Y y esto viene a ser el eje X. El eje X y el eje Y tienen vectores unitarios conocidos. Esos vectores unitarios conocidos están en esta dirección, también están en la dirección del eje vertical, pero fíjese, el vector C necesariamente tiene que ir acompañado por un vector unitario. Entonces, ese vector unitario que acompaña al vector C vendrá a ser justamente este vector de acá. Al que va en el eje horizontal se le reconoce como el vector unitario y al que va en el eje vertical se le reconoce como el vector unitario J, y a este vector lo estamos denominando el vector U. Muy bien. Una vez que hemos llegado a identificar al vector unitario U, ahora nuevamente regresamos a esta expresión. ¿Y por qué regresamos a esta expresión? Si bien es cierto tenemos al vector B y lo podemos hallar su módulo respectivamente con estas componentes, sin embargo no tenemos el ángulo. Al no tener el ángulo, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo utilizar el producto escalar de estos dos vectores, es decir, del vector B y del vector A, para poder despejar el ángulo. Es decir, observe, el producto escalar de dos vectores, en este caso el orden es del vector B multiplicado escalarmente con el vector A, esto va a ser igual al módulo del vector B multiplicado por el módulo del vector A, y esto por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, en este caso el ángulo θ. A partir de acá voy a despejar el coseno del ángulo θ, es decir, coseno del ángulo θ será igual. Arriba nos queda el producto escalar del vector B con el vector A. Estos dos términos pasan a dividir, entonces sería el módulo del vector B multiplicado por el módulo del vector A. Esta expresión que usted está observando lo voy a tener que sustituir en esta ecuación de acá. Entonces la expresión ¿cómo quedaría? Observe, decimos el vector C será entonces igual. Dejamos como está el módulo del vector B, coseno del ángulo θ. Pero coseno del ángulo θ la tenemos acá. Toda esta expresión entonces la reemplazamos. Producto escalar del vector B con el vector A entre el módulo del vector B multiplicado por el módulo del vector A. Pero no se olvide que todavía acá queda el vector unitario, es decir, el vector unitario U. Ahora, ustedes estarán observando que aquí hay el módulo del vector B y aquí también está el módulo del vector B. Estos dos términos se pueden simplificar y la expresión quedaría ahora de esta manera. El vector C será igual, queda el producto escalar del vector B con el vector A. Esto dividido entre el módulo nada más del vector A y lo acompaña el vector unitario U. Por el momento me quedaré solamente con esta expresión porque ya prácticamente hemos llegado a demostrar todo este caso. Nos faltaría analizar el vector unitario.
que es lo que necesitamos hacer a continuación. Entonces, por el momento, esta expresión lo voy a dejar acá. No se olvide que nuestro objetivo es llegar a esta fórmula final, que es lo que queremos demostrar, pero para ello todavía nos faltaría este pequeño detalle con respecto al vector unitario u. Ahora observe, cuando nosotros queremos hallar el vector unitario, siempre debe estar relacionado de la siguiente forma. Un vector unitario u se escribe como el vector que está acompañando al vector unitario entre su respectivo módulo. Eso vendría a ser justamente con este vector de acá. Pero nosotros no tenemos como dato el vector c. Justamente eso es lo que queremos hallar. Pero fíjese, este mismo vector unitario está acompañando al vector a. Entonces, en vez de escribir yo con respecto al vector c, yo lo puedo escribir con respecto al vector a, es decir, con respecto a este vector de acá. Eso significa entonces, el vector unitario u vendría a ser de la siguiente forma: al vector a entre su respectivo módulo, es decir, el módulo del vector a. Ahora, ¿por qué debo utilizar el vector a? Porque el vector a lo tenemos como dato. Tenemos sus componentes y tranquilamente podemos hallar su módulo. Entonces, con ese dato, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjese, reemplazamos al vector c. Esto sería igual: el producto escalar del vector b con el vector a. Esto va a estar dividido entre el módulo del vector a. Pero no se olvide que tenemos que multiplicarlo todavía por el vector unitario. En este caso el vector unitario vamos a utilizar, hemos dicho, esta expresión de acá. Entonces todo este término, abrimos paréntesis, y escribimos el vector a dividido entre su módulo, es decir, el módulo del vector a. Ahora, reescribiendo esta expresión, nos quedaría de esta manera: el vector c adopta la siguiente expresión: producto escalar del vector b con el vector a. Esto divide al módulo del vector a, pero observe, tenemos acá el módulo del vector a y tenemos acá el módulo del vector a. Ambos se multiplican, entonces a este término de acá simplemente lo elevo al cuadrado. Y no se olvide que acá todavía queda el vector a. Entonces a toda esta expresión lo vamos a tener que multiplicar necesariamente por el vector a. Observe todo este término de acá y observe a este término de acá. Como podrá observar, son iguales. Entonces por eso es lo que yo les decía. Si usted conoce ya la expresión matemática, lo puede reemplazar en forma directa. Es decir, utiliza la propiedad y comienza a desarrollar la proyección vectorial. Una vez que ya hemos demostrado, entonces me quedaré solamente con esta expresión. Solamente lo que vamos a hacer es sustituir todo este término por el vector c. Y a continuación sí comenzamos a resolver. Muy bien. Como verá, entonces en esta expresión necesitamos saber el producto escalar de estos dos vectores, que es lo que haré a continuación. Entonces decimos, el vector b multiplicado escalarmente con el vector a. Esto viene a ser igual. Escribimos las componentes del vector b. 0 en la dirección y más 5 en la dirección vertical, es decir, donde corresponde al vector unitario j. Esto va a multiplicar escalarmente a las componentes del otro vector. No olvide que la unidad está dado en metros, la dejaremos para el caso final, pero el otro vector viene a ser el vector a, cuyas componentes son menos 4 en la dirección del vector unitario y más 4 en la dirección del vector unitario j. También está dado en metros. Metros por este metro de acá, esto sería metro al cuadrado. Ahora resolvemos. Producto escalar del vector b con el vector a, esto es igual. Fíjese que este 0 entraría a multiplicar a cada término. Entonces observamos que un 0 que multiplica cualquier número, esto se hace 0. Nos quedaríamos solamente con esta expresión ahora. 5 por menos 4, eso sería menos 20. Menos 20 j.i.
esta misma expresión entra a multiplicar acá. Esto sería más 20, ya que 5 por 4, eso viene a ser igual a 20. En este caso sería j punto j. Todos estos valores todavía por metro cuadrado. Vamos a continuar en esta parte. El producto escalar del vector b con el vector a, esto es igual. Aquí aplicamos una propiedad muy conocida de los vectores unitarios. Si yo tengo un vector unitario que multiplica escalarmente con otro vector unitario de la misma característica, esto viene a ser igual a 1. Y si tenemos el producto escalar de dos vectores unitarios diferentes, el producto viene a ser igual a 0. Entonces, como verán, aquí esta expresión se hace 0, nos quedaría este término de acá. Como resultado sería 20, j.j vale 1, por metros al cuadrado, nada más quedaría. Bien, como ya hemos resuelto todo este término, me quedaré solamente con este resultado porque es lo que necesito acá. El resto lo voy a borrar. Lo trasladaré por aquí, por el momento. Me faltaría el módulo del vector a, que es la que también voy a hacer a continuación. El módulo del vector a se calcula de manera mucho más rápida y observe. El vector a, cuyo módulo elevamos al cuadrado, será igual sus respectivas componentes, tal y como está, menos 4, pero aquí va a ingresar ya la unidad respectiva, metros, lo voy a poner así, en la dirección del vector unitario y todo este término no olvide que hay que elevar al cuadrado, y más el módulo, en este caso, del otro vector, que vendría a ser 4 metros en la dirección j, y elevamos al cuadrado. Entonces diremos el módulo del vector a elevado al cuadrado, esto será igual. Menos por menos viene a ser positivo, 4 por 4, eso es 16 metros elevado al cuadrado. Solo quedaría esta expresión ya que i.i eso viene a ser igual a 1 por la propiedad antes mencionada. Más igual acá elevamos al cuadrado, esto vendría a ser 16 metros elevado al cuadrado. Finalmente decimos el módulo del vector a al cuadrado. Esto será igual 16 más 16, eso viene a ser 32 metros elevado al cuadrado. Fíjense, ¿por qué motivo no lo saco raíz cuadrada? En este caso necesitamos en forma directa cuando el módulo está elevado al cuadrado. Entonces ese es el motivo por que ya no saco raíz cuadrada. Ya me quedaré con esta expresión nada más. Ahora sí, con estos datos ya obtenidos, retornamos nuevamente a nuestra fórmula principal. Entonces, en vez de colocar toda esta expresión, para hacerlo mucho más simple, la voy a llamar el vector c, como hemos dicho al comienzo. El vector c será igual, producto escalar 20 metros cuadrados. Hay que dividirlo entre el módulo del vector a elevado al cuadrado. Eso vale 32. También metros elevado al cuadrado. Todavía no olvide que falta multiplicar por el vector a, pero el vector a tenemos sus componentes acá, es decir, menos 4 en la dirección del vector unitario y, vale decir en el eje horizontal, más 4 metros también en el eje vertical. Como están dados ambos en metros, lo factorizamos y colocamos acá. Entonces resolviendo, en este caso sacamos cuarta y sacamos cuarta acá. 20 entre 4, eso viene a ser 5. Entonces quedaría acá 5. 32 entre 4 viene a ser 8. Metro cuadrado se simplifica con este metro cuadrado acá. Multiplicado entonces menos 4 en la dirección y más 4 en la dirección j. No olvide está dado en metros. Todavía podemos seguir desarrollando esta expresión. Entonces continuaremos acá. Diremos el vector c será igual entonces. Este término entra a multiplicar a cada uno de ellos. Lo voy a dejar indicado, es decir, de esta forma, menos 5 que va a multiplicar a 4 y luego esto divide a este 8 de acá. Como está dado en metros, ingresa, pero en la dirección y, más este 5 también ingresa a este término de acá, al igual que en el primer caso. Pero esta vez positivo, dejamos 5 por 4 entre
también 8 en la dirección del vector unitario j, también en metros. Esta vez ya lo hemos separado. La finalidad de dejarlo expresado fue lo siguiente. Saco cuarta y aquí también saco cuarta. Aquí cuarta es 1 y aquí cuarta quedaría 2. Cuarta en este caso 1, cuarta también queda 2. Ahora la expresión quedaría así. Menos 5 medios en la dirección y más 5 medios en la dirección j. La voy a tener que multiplicar en metros. Finalmente decimos entonces, la proyección vectorial del vector b sobre el vector a, que viene a ser justamente el vector c, esto vendrá a ser igual. Este resultado lo podemos escribir de la siguiente forma. Menos 5 entre 2, eso viene a ser igual a 2.5. No olvide que esto es negativo, 2.5 en la dirección y más 2.5 en la dirección j. Todo esto por metros. Esta vendría a ser el resultado. Vale decir, este vector c tiene componentes menos 2.5 en la dirección y 2.5 en la dirección j. Esta vendría a ser entonces la respuesta para este ejercicio.